Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos aquí en Bonita Radio. A esta hora, a las 5:04 de la tarde, en ¿Qué Palo es Noticia? Vamos a hablar definitivamente de lo que ha pasado en el caso de Aracelis Terrero Mota, lo que hoy nos contó y nos relató cuáles son las estrategias que están haciendo hasta el momento la directora ejecutiva de la Liga Americana de Derechos Civiles, ACLU por sus siglas en inglés. Vamos a hablar en una entrevista que le hiciéramos ya y la vamos a reproducir y vamos a ir al análisis. Pero yo les dije esta mañana que me parecía importante sobre todo contextualizar el mensaje que dio ayer el presidente del Senado en medio de la sesión legislativa con relación a ese caso de los inmigrantes dominicanos en Puerto Rico. Y yo quiero traer 3 minutos y medio de los 7 y pico, 8 minutos que estuvo hablando sobre el tema para ir a contestar y sobre todo poner en contexto las palabras del presidente del Senado. Lo que no dice el político del Partido Nuevo Progresista sobre lo que en efecto son las políticas antiinmigratorias del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Y un tema importante que no voy a dejar de hablar esta tarde, lo que me parece es el papelón, el último papelón del Departamento de Educación con relación a los fondos federales, al retiro, la cancelación de fondos federales y la búsqueda de fondos para pagarle a los proveedores del programa de educación especial en la cuenta que mantiene el tribunal con las multas que emite el tribunal en el caso de Rosalía Vélez. Yo quiero traer ese tema porque honestamente no me lo podía creer cuando lo leí. Y cuando leo las explicaciones del secretario del Departamento de Educación, todavía es peor. Retiraron la intervención a través de una resolución, de una moción al tribunal. Pero hay que discutirla porque son esas cosas que una pensaría que no pasan, que estamos leyendo una historia de ficción, pero no. Está ocurriendo en la administración de Jennifer González Colón y de Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez en la Cámara y en el Senado. Vamos a ustedes, gracias por estar y gracias por atender esta mañana el horario especial de Esto es lo Último, pero por ahí llegó primero ahora Florence Ramos. Edgardo Núñez Méndez está por ahí y les digo, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo, así que conéctense, envíenselo al mundo, compartan, importante que esté todo el mundo por aquí. La entrevista sobre todo con la licenciada Anel Martínez, bien interesante y con mucha información. Luz Díaz desde Winter Garden también está por ahí. Florida, Brenda Gómez, Malungo Viera, Rosa está por ahí. También está Sandra Infanzón, Wilma Fontán, Víctor Lozano, Sandra Arroyo, Carolyn Miranda, está por ahí Norma Rivera,
Vivian López, María Busuari, el Cartagena, Edgar García, Aixes Camilo, la amiga Griselia de Vázquez siempre, desde San Germán, Maribé Martínez, Carolina Miranda, Mildred Lozada, está por ahí también Héctor García, Ilka Hernández, Edgar, Rafael Avilés, Vivian Rivera también, muy buena, muy buena. Hoy entré un poquito al tema de Rodrigo Otero Goico con la violencia del baloncesto superior y solamente les quiero comentar por encima, yo hice comentarios alrededor del chat, que lo más terrible de todo esto es como hay gente que se atreve a justificar que, pues que fulano, os leí un comentario en otro chat que había sobre el tema que decían, bueno, pues ellos jugaron y él contestó. No, yo a veces me pregunto si la gente, y sobre todo en esa masculinidad tóxica que propone que si tú me dices llorón, yo te voy a meter una bofeta. Porque ahí es donde definitivamente se puede establecer que es una masculinidad mal formada y tóxica. Porque de lo que estamos hablando es de los viejos entendidos de que a los hombres no se les dice que son débiles. No, porque son seres humanos, son débiles, son fuertes a veces y otras veces no. Y yo creo que eso también tiene que estar metido ahí porque me parece que la justificación a que porque aquel le hizo expresiones de llorón, no estoy diciendo que no hayan sido violentos los fanáticos, me parece que no lo fueron en principio, me parece que cuando la cosa se siguió caldeando, en efecto lo fueron cuando le tiraron con cerveza y toda la cosa al jugador. Pero bueno, para mí es importante que esos temas también se vean desde esa perspectiva porque hay mucho de eso. Miren, el Departamento de Educación. El Departamento de Educación, ustedes saben que está teniendo desde hace por lo menos 2 semanas la intervención de proveedores del departamento del programa de educación especial que llaman la atención que el departamento le debe sobre $41 millones en facturación. Es decir, trabajo realizado que al día de hoy no ha sido pagado. Hubo un primer pago de $8 millones, pero todavía quedan $34 millones, entiendo, que es lo que hasta el momento está sin pagar. Pues a alguien se le ocurrió, y esto es lo más interesante de esta historia, que ese dinero se le podía ir a pedir al tribunal en el caso, el pleito de clase de Rosalía Vélez, que como ustedes saben, el gobierno de Puerto Rico tiene que pagar $11,000 diarios porque no cumple con lo estipulado en ese caso. O sea, es un pleito de clase como aquel que hubo de los confinados por razón de las condiciones de vida y el área de salud que no le daban atención médica, etcétera, que duró muchísimos años, el caso Morales Feliciano a nivel del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, pues se emiten unas multas porque el Estado no cumple y sigue llenando ese pote. Pero ese pote no es para satisfacer la mediocridad y la mala administración del gobierno de turno en una agencia en específico, en este caso el Departamento de Educación. Ese pote es para precisamente llenar lo que el Estado no ha hecho y seguir satisfaciendo las necesidades de esa población, incluso pagarle lo que le deben, que ya sabemos, eso es otro cuento, lo que le ha querido pagar y lo que ya se estipuló que supuestamente le va a pagar, porque la Junta de Control Fiscal le dijo a la jueza Laura Taylor Swain que no podía ser más de $25,000 y me dicen que se quedan sobre $5,000 por familia, ¿ok? Pero yo quiero leerle lo que pasó, porque esto, obviamente, cuando sale, alguien dice, ¿pero qué es esto? No puede ser. Van y retiran la moción. Yo quiero leerles lo que se explicó por parte del secretario, que según la nota de los colegas del periódico El Nuevo Día, hablaron con él en parte, pero también le envió información por escrito, en una conferencia de prensa, que me imagino que es la famosa conferencia de prensa de Enrécord esta mañana. El secretario dice, originalmente esa petición no surge como una petición del departamento.
Surge como parte de la discusión de este caso y se me trae a mí la posibilidad y la sugerencia que se había dado allí de pedir un adelanto de las sanciones que están depositadas en el tribunal, que son los 25 millones, como algo para darle liquidez al remedio provisional en lo que se solucionaba el asunto. O sea, ¿cómo es que el secretario dice que no surge como una petición del departamento, pero a él se lo sugirieron y él entonces lo acogió? No entiendo, honestamente. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra desvestir un santo para vestir otro? ¿Cómo es posible que en ese presupuesto ni la Junta de Control Fiscal del Gobierno de facto de Puerto Rico, ni el gobierno de Puerto Rico de Jennifer González Colón y el secretario en este caso Eliezer Ramos Párez se puedan sentar partida por partida y decir, esto es grasa? Secretario, yo le voy a dar una idea. Grasa, inmediatamente, o por lo menos de los próximos meses. La subasta que ustedes emitieron y que ya se las paró la Junta de Subasta de la Autoridad de Edificios Públicos, de Servicios Generales, perdón, creo que suma sobre 50 millones en exceso de lo que se había pagado antes. Usted recuerda, GEMSTEC, la gente GM STEC, la gente que son clientes de Politank. Ahí hay grasa. Ahí hay sobre 40 millones en exceso. Ah, que es a futuro. Perfecto. No estoy hablando de los pormenores de si Génesis es bueno versus GM STEC. Sobre todo, si Génesis detuvo esa subasta, o por lo menos la adjudicación, precisamente porque habían todos los trucos y todos los procedimientos irregulares en esa adjudicación de subasta. No estamos entrando en eso, estamos hablando de lo que le cuesta más al departamento. Usted tiene, y mañana vamos a traer la información, porque depuramos la lista de confianza, sacamos quiénes son y qué hacen. Usted tiene $6 millones al año en empleados de confianza. No estoy diciendo que no hagan falta algunos de ellos. Pero de todos esos empleados, secretario, hay por lo menos entre la Cámara y el Senado 10, 15 y 11, 26 empleados del Departamento de Educación. El diferencial se lo paga el Departamento de Educación si hay. El salario se lo paga el Departamento de Educación, ponga a la Cámara y al Senado a pagárselo. O sea, es que a nadie se le ocurre. Ah, no, perdón, secretario. Es que esos son PNP y no se puede hacer con ellos. Con ellos no se puede hacer eso. Nadie tiene claro cuál es el objetivo del Departamento de Educación si no es darle educación pública, un derecho constitucional a los niños, las niñas y todo el que la necesite en este país. O sea, nadie puede buscar la grasa en el Departamento de Educación donde está. Y honestamente, a mí me gustaría que estos titulares uno no tuviera que discutirlos. Porque hay funcionarios y funcionarias que tienen la capacidad de pensar por el país. ¿Cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido ir a buscar los 25 millones precisamente del área donde le deben a los proveedores? Porque el pleito de clase es de educación especial. No es de los choferes de guagua que no le pagan. No, es de educación especial. Y a alguien se le ocurrió, pero mira si allá hay chavo. Y mañana vamos a traer la información de, en efecto, quién es quién en esa lista. Y cómo es que el Departamento de Educación todavía hoy, estamos hablando, que de 700,000 que tenía al mes Yanira Raíces, este tiene 508,000. Todavía en empleados de confianza. Y a los maestros no le pagan la carrera magisterial y a los proveedores del departamento no le pagan. Vamos a ver si alguien nos puede dar luz después que ustedes lean esa historia, pero sobre todo
podamos entender de qué manera el gobierno de Puerto Rico reúne este tipo de funcionarios que se les ocurre estas brillantes ideas para tener portadas, como en efecto las tuvo durante el día de hoy, lo que pretendía hacer el departamento. Y hay una cosa súper importante, además de todo lo que estamos hablando aquí con relación a esa petición. Y es, en efecto, que tener que darle para atrás a esta moción, ya la juez había citado al secretario. Vamos a sentarnos aquí, venga aquí al pleito y dígame cuál es la realidad del presupuesto del departamento y qué es lo que pasa con los proveedores de educación especial. Porque los padres y madres y los miembros de esa clase tuvieron que recurrir al tribunal para decirle, miren lo que pretenden hacer. O sea, a ese nivel estamos aquí. Y no hay nadie en la casa que pueda decir otra cosa que no sea que la gobernadora está repartiendo algo en algún sitio para que la vean bonita y la vean con un montón de niños alrededor y digan, Dios mío, qué cosa más grande. Qué bueno está este país y qué bueno está el gobierno de Puerto Rico. Pero vamos entonces a la información para traer la entrevista con la directora ejecutiva. Yo voy a empezar con algo que me parece importante en el contexto de todo lo que ocurre en Puerto Rico con las políticas antimigratorias de Donald Trump. Ustedes saben que esta mañana yo dije que ayer me llamaba la atención cómo Tomás Rivera Chats había utilizado el micrófono y su turno en el hemiciclo ayer para decir que era politiquería lo que estaba haciendo los diferentes miembros de la oposición, entre ellos el Partido Popular y el Partido Independentista, sobre cómo habían dejado sin derechos a los inmigrantes, sobre todo a los dominicanos. Yo les voy a poner los 3 minutos y 28 segundos de los casi 8 que estuvo el presidente del Senado para venir al análisis, porque tiene una buena pata contextual en lo que está pasando en Los Ángeles. Precisamente las protestas que han tenido allí inmigrantes, sobre todo mexicanos, por lo que está ocurriendo en ese estado, en esa ciudad, con los operativos de ICE, que se están llevando a diestra y siniestra a los inmigrantes allí. Vamos a escuchar a Tomás Rivera Chats y volvemos al análisis. Aspecto en particular, luego de haber escuchado a los compañeros que me precedieron en la palabra. El primer tema que me parece que ha sido discutido con intensidad en los últimos días ha sido el tema de los inmigrantes. Ha habido una discusión amplia, pero centrándose muy en particular en los inmigrantes de la República Dominicana que han estado en Puerto Rico, que son el número al parecer mayor y que han sido quienes de manera más directa pues han sentido el impacto de la política del presidente Donald Trump. Pero hay inmigrantes de otros países, Venezuela, Cuba, entre otros. Y yo he escuchado a ciertos militantes de partidos políticos, a ciertos oficiales de partidos políticos hacer expresiones, primero para atacar al presidente Donald Trump. Podría ser otro presidente. Las deportaciones que se hicieron en los presidentes previos, que fueron también miles, pues esas nadie le irritaron mucho. Obama y todos los presidentes tuvieron de alguna manera acciones para deportar inmigrantes que no estaban conforme a la ley en suelo americano. Pero trata de enfocarse la discusión en el patio, aquí a nivel de Puerto Rico,
en la figura de Donald Trump. Y probablemente él se ganó las críticas y se ha ganado, ¿verdad?, la forma en la que alguna gente se refiere a él. Pero aquí es importante establecer lo siguiente. Por supuesto que ningún puertorriqueño quiere que se cometa un atropello contra nadie, ni sea un inmigrante o sea cualquier otra persona. En Puerto Rico a nadie le parece correcto que se abuse, se atropelle, se discrimine o de alguna manera se actúe de manera abusiva contra ninguna persona. En el caso de la República Dominicana, ha trascendido que el gobierno del país vecino ha deportado a miles y miles de personas también. Eso es un dato irrefutable, siguiendo las políticas, ¿verdad?, que ellos tienen allá en la República Dominicana. Y tratar de politizar o ganar capital político con el tema de los inmigrantes en Puerto Rico, pues me parece a mí que es un acto de hipocresía de alguna gente. Por ejemplo, Nicolás Maduro, un dictador, narcotraficante, criminal, prófugo del gobierno de los Estados Unidos, que prometió una paz. Bueno, vamos a empezar con lo que me parece es increíble que Tomás Rivera Chats diga para justificar que el presidente Trump, que él, que Carlos Johnny Méndez y que Jennifer González se apresten a atacar a cualquier inmigrante que no tenga estatus definido, en este caso en el territorio de Puerto Rico, de Estados Unidos. Hacer la analogía de que en República Dominicana hacen lo mismo. Y claro, no lo quiso traer porque ya era demasiado. O quizás no lo sabía. Me gustaría saber a qué hacía referencia. Si hace referencia a las deportaciones de haitianos, pues habría que preguntarle a Tomás Rivera Chats si el fin justifica los medios. Si él está diciendo que como en la Alemania nazi mataron a los judíos, ahora los judíos tienen que matar a la gente de Palestina, porque sería el análisis y el juicio más increíble que político alguno haya emitido en Puerto Rico. Si Tomás Rivera Chats habla de comparar precisamente porque en un país como República Dominicana hay leyes que promueven esas deportaciones, me parece que Tomás Rivera Chats está hilando bien finito y con muchos problemas, sobre todo de manera de traer el asunto de la violación de derechos en Puerto Rico, justificando porque en otros países se hace exactamente lo mismo. Pero no dice Tomás Rivera Chats que Estados Unidos es la primera democracia del mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se parecen a Cuba, Venezuela, República Dominicana o son diferentes? Porque es que el mismo discurso lo contradice totalmente. Por un lado. Por otro lado, cuando Tomás Rivera Chats habla de que no solamente es a los dominicanos, yo le voy a contestar mañana con una historia que tengo sobre ese asunto. Que supuestamente hay cubanos y hay venezolanos. Con eso se lo voy a contestar con evidencia mañana, pero le voy a adelantar algo. El 73.8% de los arrestos, detenciones que han habido en Puerto Rico son de dominicanos. Y hasta hoy se han detenido 596 personas. En su mayoría, si no el 100%, están deportadas de Puerto Rico ya. Y el 73.8% son de nacionalidad dominicana. Esa contestación, usted búsquela donde quiera, como sea. Vaya a dársela en Rubén Café a los dominicanos, a ver a quién se están llevando en Puerto Rico.
si no es a los dominicanos. Y para terminar con relación a lo que dijo Tomás Rivera Chats, si usted dice que Donald Trump, esas son las políticas de él, él es republicano, parece que no le gusta mucho, en otros momentos lo ha dicho, pero hoy fíjense que ayer estaba sin ningún problema, ese es mi presidente y esas son las leyes y hay que respetarlas. Yo quisiera que entonces me dijera Tomás Rivera Chats si esto es en Cuba o en Venezuela. Esto fue en Los Ángeles el domingo. Esta compañera periodista australiana estaba cubriendo las protestas. Estaban tirando balas de goma. Y cuando ven ese policía, le tiró directamente y la cámara lo cogió y lo tomó. Le tiró directamente a la periodista. Tomás Rivera Chats, esto es en Venezuela, esto es en Cuba. Esto es en República Dominicana. No, esto es en Los Ángeles. En una de las ciudades de ese país al que ustedes quieren pertenecer. El problema de disparar de la baqueta y no tener una estrategia coherente con relación a la situación de los dominicanos en Puerto Rico es que cualquiera puede destruir ese discurso con imágenes y con información. No la estamos destruyendo con análisis de lo que usted ve. No. Esa es la historia. Eso es lo que ha pasado en las últimas 72 horas en Estados Unidos. Y en Puerto Rico el último operativo fue ayer. Y dicen los colegas periodistas que lo menos que pasó fue que arrestaron a una persona que no era dominicana. Pero como les da el tipo, como tienen el profiling, lo hicieron. Yo les digo, no solamente ocurre en Puerto Rico. Ahí están los casos en Nueva York, en los diferentes estados donde ha pasado en territorio estadounidense exactamente lo mismo. Negro, dominicano, negro, de Senegal, africano. Están profiling todo el tiempo. Y yo quería traer esa información en el contexto de lo que está ocurriendo en Puerto Rico en materia de la migración, para entonces entrar en esta entrevista que duró 15 minutos con la directora de la ACLU, la licenciada Annette Martínez, porque me parece que es importante que ustedes entiendan el tracto hasta dónde puede llegar una organización como la ACLU y sobre todo que puedan tener la información de primera mano de cómo manejar desde el punto de vista legal lo que es importante para este tipo de detenido, en el caso detenida como Aracelis Terrero Mota. Hubo información que no pudimos tener más clara porque obviamente la ACLU es una organización que está dándole total apoyo al abogado de Aracelis Terrero Mota, que como sabemos está detenida y sacamos la información ayer que fue encontrada en un centro de detención de procesamiento en Texas. Pero esto empieza y no termina todavía porque hay unos pasos y sobre todo el nivel de complejidad de los casos de inmigración, no estando en Puerto Rico incluso se hace todavía más difícil. Pero yo quiero que ustedes escuchen esta entrevista súper informativa, importante para que tengamos claro, sobre todo, quiero que sea bien importante y compártanla con el mundo para aquellas personas que puedan estar en una situación como esta. Escuchen de primera mano qué es lo complejo y qué es lo importante a la hora de que usted pueda verse involucrado en o algún familiar, amigo, amiga, lo que sea, persona llegada. Cuando esto le puede ocurrir, en este caso, como sabemos, Aracelis Terrero Mota fue a buscar información para poner un negocio en la playa de Cabo Rojo y un guardia municipal
llamó a las autoridades de la patrulla fronteriza y empezó el viacrucis para esta mujer. Vamos a escuchar a la directora ejecutiva de la ACLU. Bueno, licenciada, el caso de Aracelis Terrero Mota, nosotros trajimos la información sobre el asunto de que la encontraron en El Paso, Texas. Yo quisiera saber cuál es la posición en este momento de la persona que está detenida allí, en términos de si hay información de lo que va a ocurrir, si ya le hicieron la notificación de acusación, cuál es el estatus ahora mismo. Hasta este momento que estoy hablando contigo, no ha recibido lo que se llama un notice to appear, ni una formulación de cargos. Así que estamos básicamente en la misma situación en la que estábamos hace 3-4 días. O sea que a ella no le han notificado nada, y pregunto si ha tenido contacto o con su abogado o con algún familiar. Su abogado es el licenciado Ángel Robles, un abogado de inmigración con muchos años de experiencia, que ha estado buscando todas las alternativas posibles para estar en contacto no solamente con ella, sino con el Field Case Manager en El Paso, Texas. Él logró enviar una información allá al Paso, a los oficiales que están, digamos, supervisando esa institución de detención migratoria, pero al momento no ha recibido respuesta. ¿Y esa comunicación es vía telefónica o es por correo electrónico, que usted sepa? Pues inicialmente se llegó a hacer un contacto telefónico, y entonces la información que pudimos obtener, porque nosotros hemos estado dándole apoyo al licenciado Ángel Robles en ese tema, era que tenía que, ¿verdad? Se nos dio como una dirección de correo electrónico para él enviar información. Y él lo hizo, o sea, ha continuado haciendo dentro del proceso lo que se puede hacer. Lo que pasa es que estos procesos son bastante complicados, los procesos de inmigración. Y en este momento lo que está ocurriendo con Aracelis es que ella está es una de un montón de detenidos que han enviado al Paso, Texas. Claro. La tienen metida debajo de una carpa porque son demasiados detenidos y no han logrado procesar a todos los detenidos para ponerlos en el sistema. Ellos tienen en inmigración hay un sistema, ¿verdad? Un ICE locator. Sí. Y se supone que en, qué sé yo, 24, 48 horas ya tú tienes ahí acceso por su número, un número que se le asignan, el alien number, tú puedes conseguir dónde se encuentra esta persona en particular. En el caso de Aracelis, una cosa bastante anormal para nosotros, porque no es usual que se tarden 2-3 días, pero no es usual, como en el caso de Aracelis, que esté más de 2 semanas sin que aparezca en ningún sistema, ¿verdad? Y que tampoco se le haya sometido cargos ni se le haya dado un notice to appear. Es que hasta que eso no comience, ¿verdad? Hasta que ya no sea procesada, pues entonces el abogado no tiene a dónde, en el registro formal, someter sus mociones, ¿verdad? Así que esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Él lo ha intentado, él ha presentado varios recursos, y todos han sido rechazados hasta el momento, pero es porque ella todavía no ha sido procesada. No están es una situación bien difícil y crítica, sobre todo para una persona como ella, que es una mujer que ya estaba en riesgo, ¿verdad? Por sus situaciones, condiciones personales, porque es víctima de violencia, porque viene ya con unos traumas. Así que es una situación crítica, pero lamentablemente no es única, ¿verdad? Ahora mismo el sistema de inmigración está siendo sumamente negligente y cruel, incluso en un caso como este, donde a todas luces fue un error. Ella no debió estar en detención en ningún momento. Cuando usted dice 2 semanas, ¿cuándo fue que ella fue detenida por los agentes de ICE? Hace, para el fin de semana de Memorial Day, más o menos.
que ahora no tengo aquí los documentos, pero ese fin de semana fue que ella tuvo justo antes ella tuvo, ella lo que hizo fue que en realidad ella fue a acudir a la policía municipal para solicitar unos permisos porque ella quería montar un negocio, o sea, querer hacer las cosas bien, pues terminó siendo víctima de una detención ilegal. Le llamaron a la fronteriza y aunque el abogado de Aracelis de manera responsable envió a los oficiales del CBP, de Customs and Border Patrol, todos los documentos de Araceli, y Araceli misma los presentó, porque este no es el caso, como dicen por ahí, del migrante que anda sin sus documentos, ¿ok? Ella los tenía y los presentó, y ignoraron a propósito, y ahí es donde está, ¿verdad? Para mí, el gran problema en esa intervención, y que es ejemplificante de lo que puede estar pasando a mayor escala. A nosotros nos preocupa que la Policía Municipal de Cabo Rojo y que cualquier otra policía municipal o estatal se ponga a hacer intervenciones indebidas, ¿verdad? Y hacer trabajo que no le compete, porque los policías municipales no están preparados, no conocen las leyes de inmigración. Y en todo caso, para lo que sí debía estar preparado era para proteger a Aracelis, que ya el Estado la había reconocido como víctima de violencia de género. Y en su lugar lo que hizo fue llamar a la Guardia Fronteriza. ¿Cuándo fue el caso? Es que tengo un problema con la fecha, porque ustedes dicen en el comunicado ayer que ya fue el 5 de junio a la alcaldía o al área de la policía municipal. Así es que no sé, ahí hay como que un problema de fecha, pero vamos a una fecha que me parece importante. ¿Cuándo fue el caso de violencia doméstica? ¿Desde cuándo ella tiene la protección por VAWA? Mira, como yo no soy la abogada de inmigración de Aracelis, ese tipo de información, y de hecho creo que lo apropiado sería, ¿verdad?, hablar con el licenciado Ángel Robles, que es su abogado de mucho tiempo y es quien llevó todos esos casos. Yo no te puedo decir exactamente las fechas, no las conozco. Y esos expedientes, ¿verdad?, los ha manejado su abogado. Nosotros como ACLU lo que hemos hecho es apoyarle primero a tratar de encontrar, identificar dónde está Aracelis ubicada, y en segundo lugar identificando qué tipo de recursos podemos presentar, ya sea en Puerto Rico o en Texas, junto con el apoyo de la oficina de ACLU Texas, para lograr que ella sea liberada. Y en eso hemos estado todos estos días. Pero en términos de, ¿verdad?, específicos de las fechas en que ella recibió o solicitó la visa, VAWA, ahí habría que hablar con su abogado. Ok, entonces, ¿cuál es la posición de ACLU en este momento con relación a su estatus? O sea, ¿qué estrategias van a utilizar? ¿Radicar algo en el tribunal? Si es que lo han pensado, ¿en qué estatus está eso? Como te comenté, nosotros estamos en nuestra oficina, hemos estado apoyando al abogado. En primer lugar, incorporamos a una abogada experta en removal defense, defensa contra la deportación, y ella, que es la licenciada Yarima González, y ella nos ayudó a identificar al Case Field Manager en Texas. Okay. Que ese contacto lo pudimos hacer, pero también en este momento yo no te puedo decir exactamente qué tipo de curso de acción nosotros vamos a hacer en los tribunales, porque es precisamente lo que estamos ahora trabajando. Llevamos varios años trabajando con este caso y estamos incorporando a una batería de equipo legal para trabajar en una posible acción legal. Okay. Pero en este momento no te puedo decir, ¿verdad?, qué es lo que vamos a presentar, ni siquiera puedo decirte a dónde, porque eso también es parte de lo que está analizando el equipo legal, si se presenta aquí, si se presenta algo en Texas, así que, y qué tipo de recursos, si se puede en este momento, si presentarlo no afectaría su caso de inmigración. O sea, hay muchas variables que tenemos que estudiar, se complica. Pero de que lo estamos analizando en este momento, sin duda.
En términos de los casos que ha tenido ICE en Puerto Rico, ¿cuál es la experiencia de ustedes sobre estas intervenciones? ¿Hay más casos como el de Araceli, por ejemplo? Nosotros no tenemos duda de que hay más casos como el de Araceli. Tenemos, ¿verdad? En este caso, la rareza de que se da a conocer, ¿verdad? Se da a conocer públicamente el caso de Araceli. Pero no tenemos duda de que esto ha ocurrido, que este es uno de muchos, y por eso es una gran preocupación. El problema es que hay muchas personas que son detenidas y que son sacadas de nuestra jurisdicción demasiado rápido. Mira, nosotros fuimos al centro de detención de San Patricio, que no es un centro de detención, en realidad es un centro de procesamiento y tiene una sala de corte, el día en que fue la redada de los 53 en La Concha. Nosotros llegamos allá con dos abogadas, una abogada de inmigración, y la realidad es que pedimos que nos permitieran conocer o nos dieran una lista de los detenidos o nos permitieran orientar. Nada de esto nos fue permitido. Ni nos dieron la información de los detenidos, ni nos permitieron entrar, ¿verdad? Para orientarles. No pudimos ver a ninguno de los detenidos en ese momento. Y tampoco, nosotros preguntamos si se les da acceso o la oportunidad de tener orientación legal, y lo que nos contestaron es que le dan una lista de abogados pro bono, pero que son de la Florida. Así que hay un problema bien serio cuando a los detenidos aquí no se les permite, realmente no se les facilita la oportunidad de tener orientación legal aquí, cuando son detenidos aquí en Puerto Rico. Y una vez los sacan de nuestra jurisdicción, es bien difícil para cualquier abogado montar ese caso, porque si tú en un caso donde tú pudieras demostrar que es una persona que lleva más de 2 años, es más, que lleva 10, 15 años en Puerto Rico, que tiene una posibilidad de ajuste de estatus o de regularizar su estatus o de algún tipo de protección, para todo tú vas a necesitar tener documentos que quienes te los pueden dar son sus familiares, claro, los lugares donde ellos trabajan. O sea, para demostrarlo tú necesitas tener la comunidad cerca. Y en el caso de Puerto Rico, por eso nosotros levantamos la voz de alerta, es bien peligroso, porque incluso si un abogado logra, ¿verdad? Como en el caso de Araceli, vamos, que hasta por El Paso, Texas, nosotros tenemos detenidos que sabemos que los han llevado al centro de detención en Río Grande, que eso queda, es uno de los centros de detención de los lugares más lejos. Si un abogado logra ganar una fianza, es decir, solicitar una fianza para que esa persona sea puesta en libertad mientras continúa su proceso migratorio, ¿qué va a pasar con ese detenido? Pues lo sueltan allí, claro, en Texas, en el medio de la nada. La pregunta es cómo regresa a su comunidad. Aparte de ser sumamente costoso, hay una dificultad real en montarse en un avión si no tienen un Real ID y llegar a Puerto Rico. Exacto. Así que en el caso de Puerto Rico, el riesgo que representa para las personas detenidas migrantes es abismal. No es lo mismo jamás que estar en el área continental de Estados Unidos, entre los estados, ¿verdad? En los territorios contiguos. En el caso de Puerto Rico, que somos una colonia ocupada por Estados Unidos, pues para llegar aquí usted se tiene que montar en un avión. Y es bien difícil para muchas de estas familias incluso tener la posibilidad tan siquiera de visitar a sus familiares en Estados Unidos. Porque incluso aún haciendo el esfuerzo para llegar, no se sabe si les van a permitir ver a sus familiares en esos centros de detención, o vaya usted a saber que llega a Miami porque le dijeron que estaba allí y de repente se lo movieron para Laredo, para Río Grande, como ha pasado con muchos de estos detenidos, los mueven constantemente. Así que el sistema como tal es un sistema cruel, pero además está diseñado para ser imposible, casi imposible, que usted pueda mantener los lazos que necesita, tanto con su representación legal como con su comunidad, para poder navegar el proceso migratorio, que seguramente muchas de estas personas
pudiesen tener una posibilidad de quedarse en Estados Unidos, porque no son como dicen esto, como han tratado, han pretendido que son hacer criminales. Exacto, que han tenido un registro criminal. En el caso de Puerto Rico, la misma Rebeca González, portavoz del ICE, ha tenido que aceptar que prácticamente es un mínimo la cantidad de personas de esas detenidas que tienen algún tipo de registro criminal, y en la mayoría de esos casos no se trata realmente de un crimen, ¿verdad? O de un delito como tal, sino de una ficción jurídica que establece que si usted vuelve a entrar por segunda vez, pues eso ya se considera un crimen, ¿ok? Un Pero crimen, no exacto. estamos hablando de delitos normales, como, ¿verdad? No estamos hablando de robo, de asesinato, de violaciones, nada Sí, de delitos eso. de violencia, como les llaman acá. O Licenciada. ni siquiera de multas de tránsito, porque en el caso de Araceli, en ningún momento ha tenido ni siquiera una multa por una infracción de tránsito. Así que... Pues, bueno, yo quisiera empezar por lo último que dijo la licenciada Martínez sobre lo que ha tenido que aceptar la gente a cargo de ICE en Puerto Rico, de Homeland Security, la agencia en total, la agente Rebeca González, que en efecto son mínimos los casos en que las personas son acusados de algún delito. Lo más interesante es que en la mayoría de los casos ese delito está relacionado con haber vuelto a entrar a Puerto Rico o a algún territorio de Estados Unidos cuando tenían una prohibición para hacerlo. Ese es el delito, no es el asesinato, el robo, los criminales, los fantasmas que ve Donald Trump cada vez que habla de que hay que sacarlos y llevárselos a Bukele al centro de detención de máxima seguridad que tienen en El Salvador. Por un lado. Por otro lado, el asunto de lo complejo que es iniciar un caso de inmigración sin que usted tenga la capacidad de tener un abogado, una abogada que vaya por el proceso, pero sobre todo que cuando sale de la jurisdicción, en este caso de Puerto Rico, no tiene no solamente el contacto con sus familiares, vecinos, amigos o las personas que la apoyan, tampoco del abogado. Es que llega allá al lugar donde la tienen detenida, en este caso en Texas. ¿Y qué pasa si hay fianza y sale mañana? ¿A dónde va a coger a Araceli? ¿Cómo va a coger un avión para venir a Puerto Rico? ¿Se lo va a pagar el servicio de inmigración? Todo eso es lo más complejo. Y a mí me parece que cuando ella habla de que está diseñado para que usted casi seguro lo deporten, definitivamente, si te hacen la vida de esa manera así de difícil, es para deportarte. Lo rápido con que sacaron y sacan a una persona que está detenida. Oiga, ¿no quiere pensar que es en Puerto Rico con relación a los dominicanos? Vámonos al caso de la doctora en la Universidad de Brown. Vámonos al caso del joven de El Salvador, que el Tribunal Supremo le exigió al gobierno de Estados Unidos que tenía que ir a buscar y acaba de llegar. ¿Saben qué? Está en un centro de detención porque lo quieren acusar. Lo quieren acusar de casos de inmigración. No pasaron 24 horas y ya los habían deportado a los países de origen. En este caso, a ese joven en El Salvador y en el otro caso, a Israel. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues está diseñado para que tú no te puedas defender de nada. Pero eso no se supone que es lo que pasa en Cuba, en Venezuela y en todos los países que no tienen la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y en el caso de nosotros la de Puerto Rico. Eso no es lo que le ha vendido el Partido Nuevo Progresista a todos sus correligionarios para entonces nosotros tener que pensar que en efecto las repúblicas bananeras, ¿desde cuándo nos están hablando de las repúblicas bananeras? Eso es lo que hacen. Este es el gobierno de Estados Unidos. Cualquiera de los que esté ahí, que vi que algunos estaban cuestionando lo que estaba diciendo la licenciada, pero eso no se supone que sea el discurso de la Guerra Fría.
Pues esta no es la Cuba, ni la Venezuela, ni la Guatemala, ni la Argentina de la dictadura, ni de la Guerra Fría. Este es el Puerto Rico del siglo XXI con un gobierno de Estados Unidos del siglo XXI, la supuesta primera democracia del mundo. Cuando nosotros vemos otros procedimientos, y me voy a hacer referencia a los más mediáticos en Estados Unidos, las personas que son detenidas por delitos cometidos, la última creo que fue en el caso de la baloncelista, fue en Rusia, en uno de los países de esa área de Europa del Este, y en otro caso, un caso de asesinato en Italia. Derechos totalmente distintos. Y como pelean los Estados Unidos para que traigan a sus ciudadanos estadounidenses al país de origen. Porque supuestamente le están violando los derechos en las cárceles en X o Y país. Y ahora, ¿y esto no se llama violación de derechos? No se llama violación de derechos humanos. Para empezar, que no tenía ningún problema con estar en Puerto Rico con estatus migratorio gracias a una ley especial por protección de víctimas de violencia doméstica. No tenía por qué ser detenida. Y gracias al José Toro, que hay que ponerle imagen, pero mire, para que el mundo lo recuerde. José Toro Segarra, el agente de la Guardia Municipal de Cabo Rojo, el que le sigue los pasos a su jefe, el alcalde Jorge Morales Huiscovich. Llamó a la patrulla fronteriza porque ya le estaba preguntando por un procedimiento para poner un negocio. Pero como era dominicana, pues había que llamarle a la patrulla fronteriza. Y ahí está, detenida, sin razón para ello. Y me parece que otra cosa bien importante que hay que entender en el caso de las víctimas de violencia de género. Usted no puede estar dando toda la información, aun cuando está detenida en El Paso, Texas, porque usted no sabe la capacidad que tiene el agresor. Usted no sabe si en efecto todavía esa mujer es vulnerable al mismo delito que la mantiene en Puerto Rico porque fue un ciudadano estadounidense quien la agredió, quien aparentemente tenía un patrón de maltrato. Y ahí está lo que esa ley la pudo proteger. Todavía hoy no sabemos eso, no lo tenemos claro. Y yo lo lamento muchísimo. Esto no es un medio de comunicación para estar sacándole las lágrimas a la gente porque vamos a hablar con los hermanos, con la familia, con los hijos y le vamos a meter micrófonos en la boca. Esa no soy yo. Lo siento. Nosotros vamos a proteger hasta donde podamos a esa víctima. Con quien queremos hablar, sí, es con el abogado. Queremos entender mejor de qué manera esto se construyó y se reconstruyó al punto de que esa mujer está en un estado de indefensión en El Paso, Texas. Porque ustedes pensarán que porque tenemos pasaporte estadounidense y somos ciudadanos de Estados Unidos, no somos vulnerables a este tipo de asuntos. No en Italia, no en España, no en otro país, en Estados Unidos. Sí somos vulnerables. Y ayer, increíblemente, leía las palabras de Benicio del Toro cuando lo detuvieron y lo tuvieron un ratito, precisamente agentes de seguridad de Homeland Security en un aeropuerto, porque él llevaba el libreto de una película y en ese libreto pues se hablaba de detenciones, de intervenciones. Aparentemente es una película que tiene tema, por lo menos mínimamente de seguridad. Y me llamó la atención que Benicio del Toro, que si ustedes me preguntan por qué lo detuvieron, pues no sé si fue profiling,
Pero lo que sí sabemos es que lo detuvieron y cuando revisaron los documentos encontraron eso y lo tuvieron como 3 horas en el aeropuerto. Y me llamó la atención que Benicio del Toro dijo, no, pero ellos están haciendo su trabajo. ¿Sabrá Benicio del Toro lo que significa que lo hayan detenido a él y que finalmente lo dejaron ir porque supuestamente uno de los policías o uno de los agentes lo reconoció como Benicio del Toro y se enteró entonces que estaban hablando de un libreto? ¿Sabrá él que lo dejaron ir porque precisamente lo reconocieron? Pero al hijo de Chuncha, que lleve un libreto de la universidad, créanme, todavía estaría allí esperando que lo dejaran ir y a saber si se le iba el avión. Y esas son las cosas que yo a veces me cuestiono. La gente piensa que hablan solamente desde ellos, que no hay consecuencias de nada. Mandado por el alcalde, dice Raymond Ortiz. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender a leer críticamente estas informaciones. Por eso yo hago todas las preguntas, por eso yo intento, sobre todo, que ustedes tengan claro cuál es el tracto de esto. Porque no es tan sencillo como ella llegó allí y a alguien le cayó mal. No, el sistema está diseñado para esto. Entonces usted, más vale que ande, mire, derechito. Siempre digo, si usted cumple con el prejuicio, con el perfil de prejuicio de ese que está buscando personas con estatus migratorio no definido, puede estar seguro que también puede ser vulnerable. Y si no, ¿por qué ustedes creen que le pregunta a un agente de Homeland Security en medio del aeropuerto para dónde usted va? ¿Por qué? ¿Cuál es la sospecha? Siempre me he preguntado lo mismo. Ivonne Padua, José Toro, espero que no vuelvas a dormir tranquilo, dice María Buzó, que el karma se encargue de ti. Prohibido olvidar lo de Esencia en Cabo Rojo. Edgar, no nos olvidamos y ayer pusimos un video. El 14 de junio hay una actividad allí, el próximo sábado, y le vamos a dar seguimiento mañana. Espero, tengo mañana una investigación y otra nota sobre esto de ICE que es importante que la tengan. Al hijo mío me le pidieron pasaporte en Texas para el 2022. Yo no te puedo decir a mí lo que me han pedido, pero sí, los malos ratos están ahí. Gente, nos vemos. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar siempre que estemos en vivo en este programa a través del chat. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito igualmente, y en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil. Nos vemos mañana, es otro día, a las 8 de la mañana en otro Noticias con Café. Que descansen y buen provecho. Bonitas Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.